Hola, les damos la bienvenida a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un tema crucial para muchísimos. Vamos a hacer un repaso detallado, punto por punto, del temario del lenguaje para el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así es, y está basado en el contenido de sus clases virtuales del ciclo 2025. La idea es desglosar esos grandes bloques temáticos para tener un panorama, un mapa claro de lo que se necesita saber. Exacto. El objetivo es ese, entender la lógica detrás de la lista, no solo memorizarla. Una guía para una preparación sólida. Perfecto. Entonces, arranquemos con esto, desde el principio. El primer gran tema es comunicación, lenguaje y lengua. El punto de partida es la comunicación, que se define como el proceso de intercambio de información, pero es más que eso, ¿no? Es el puente entre dos mentes. Me gusta esa idea. Y hay que recordar que hay dos tipos. La humana, que puede ser verbal o no verbal. Los gestos, el tono de voz. Claro. Y la no humana como la de los animales, que usan señales acústicas, visuales. O químicas. Para que ese puente funcione, se necesitan varias piezas. Los famosos 7 elementos. Sí, a ver. Emisor, receptor, mensaje. Esos son los básicos. Pero luego están el canal, que es el medio físico. Como el aire o el cable del teléfono. Justo. El código, que es el sistema, por ejemplo, el idioma español. Y dos que son clave. La circunstancia, o sea, el contexto. Y el referente, que es el tema del que se habla. Exacto. Ahora, pasemos a algo más específico del ser humano, el lenguaje. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, porque el lenguaje es una facultad. Es exclusiva e innata del ser humano. O sea, no es algo que aprendemos de cero. ¿No? Es una capacidad con la que nacemos. Nuestro cerebro viene, digamos, preparado para eso. Y esa capacidad la usamos con distintas intenciones, las 6 funciones. Fundamental dominar esto. Cada función depende del foco, de la intención del hablante. Por ejemplo, si solo quiero informar objetivamente, como en una noticia, Esa es la función representativa. El foco está en el referente, en la realidad. y si quiero expresar cómo me siento, Ahí el foco es el emisor. Es la función expresiva. ok, y si quiero que alguien haga algo como pásame la sal, Esa es la apelativa. Buscas influir en el receptor. Es la función de la publicidad, por ejemplo. y luego están las otras 3, un poco más específicas. C. La fática, que es solo para verificar que el canal funciona. El típico ¿me escuchas? La poética, que busca embellecer el mensaje, como en la literatura. Y la metalingüística, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora. Hablar sobre el propio lenguaje. Usar el código para hablar del código. Y dentro del gran paraguas del lenguaje tenemos la distinción clásica entre lengua y habla. ¿Cómo la resumimos? Mira, la lengua es el sistema. Es social, es abstracto, es el conjunto de reglas que compartimos. Está en la mente. Como el diccionario y la gramática completos. Algo así. Y el habla es la realización concreta. Es el uso individual que cada persona le da a ese sistema. Entendido. Y esa lengua no es uniforme, cambia. Claro, presenta variaciones. La más conocida es el dialecto, que es la variación regional. El español de Lima no es igual al de Buenos Aires. Exacto. Y ninguno es mejor que otro. Lo que sí existe es el dialecto estándar, que es un modelo de prestigio que se elige, como el que promueve la RAE. Y el idioma ya es la lengua con un estatus político oficial. Correcto. Para cerrar este bloque, hablemos un poco del español y su realidad en el Perú. Bueno, el español es una lengua romance, evolucionó del latín vulgar, el latín de la calle. Y tuvo muchísimas influencias. Muchísimas, prerromanas, una muy fuerte del árabe. Nuestro léxico está lleno de arabismos. Almohada, alcalde, ojalá. Y en el Perú convive con muchas otras lenguas. Es que el Perú es un país plurilingüe. Hay 48 lenguas amerindias vigentes. Y ahí se da el fenómeno de la diglosia. Sí, que es cuando una lengua, en este caso el castellano, tiene un prestigio social mayor que las lenguas originarias. Es clave reconocer las dos grandes familias andinas, quechua y aru, y la increíble diversidad de las 17 familias amazónicas. Muy bien. Avanzamos al segundo bloque. Fonología. El estudio de los sonudos. Empecemos por la unidad mínima, el fonema. El fonema es la unidad mínima, pero lo importante es que es abstracta y distintiva. O sea,
No tiene significado en sí mismo. Ninguno. Su única función es diferenciar palabras. El ejemplo clásico, P y B, empata y bata. El sonido lo cambia todo. Y estos fonemas se dividen en dos clases. Segmentales, que son las 5 vocales y los 19 fonemas consonánticos del español. Y los suprasegmentales. Que son el acento y el tono. Exacto. Ahora, un punto que suele generar confusión. La relación entre fonema y letra. No es directa. Para nada. Existe la poligrafía, que es un fonema que se representa con varias letras, como el sonido K en casa, queso o kilo. Y lo contrario. La polifonía. Una misma letra que representa varios sonidos, como la G en gato y en gente. No hay que olvidarse tampoco de los dígrafos. Che, ye, rr. De acuerdo. Y de los fonemas pasamos a la sílaba. La sílaba es la unidad mínima de pronunciación. Su estructura tiene un núcleo que es obligatorio. Y que siempre es una vocal. Siempre. Y puede tener márgenes, que son las consonantes. Y aquí llegamos a un punto clave. Las secuencias vocálicas. Un punto crucial. Hay de dos tipos. Las homosilábicas, que van en la misma sílaba, Diftongo y triptongo. y las heterosilábicas, que se separan en sílabas distintas, Y eso forma el hiato. que también hay de dos tipos. Sí, el hiato simple, que es vocal abierta más vocal abierta como en teatro, Ujú. y el hiato acentual, El famoso hiato acentual. vocal abierta más vocal cerrada tónica. Y la regla de oro es que esa vocal cerrada siempre, pero siempre, lleva tilde, como en María. Uf, qué buen punto. Y creo que es un momento perfecto para hacer una pequeña pausa, porque hemos cubierto muchísimo terreno, ¿no? La descripción de este video encontrarán un enlace para descargar completamente gratis tanto el mapa mental que guía esta exposición como la clase desarrollada en su totalidad. Retomamos con un tema clásico y fundamental que justo mencionabas, la acentuación escrita. Sí, las tildes. Empecemos por la acentuación general. Las reglas básicas según la sílaba tónica. Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Correcto. Las agudas llevan la tónica en la última sílaba. Se tildan si terminan en N, S o vocal. Y las graves, en la penúltima. Y la regla es al revés. Justo al revés. Se tildan si no terminan en N, S o vocal. Y las esdrújulas y sobresdrújulas son las más fáciles. Esas no fallan. Siempre, sin excepción, llevan tilde. Pero claro, las reglas generales no lo son todo. Están los casos de acentuación especial. Empezando por la tilde diacrítica. Se usa para diferenciar palabras que se escriben igual pero tienen distinta función gramatical. Los casos más comunes. Él como pronombre versus él como artículo. Tú y tú. Mi y mi. Sí y sí. De y de. C y C. T y T. Más y más. Y el famoso aún y aún, Luego tenemos la tilde enfática. que se coloca en los pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Para darles ese énfasis. Exacto. Y finalmente las formas complejas, las palabras compuestas. Si van sin guión, como 17º, siguen las reglas generales. Y si llevan guión, como físico-químico, cada palabra conserva su tilde original. ¿Y qué pasa con los adverbios que terminan en mente? Ahí se conserva la tilde si el adjetivo original la tenía. De rápido sale rápidamente, con tilde. Perfecto. Entramos ahora en la sección más extensa del temario. Morfosintaxis. El estudio de la forma y la función de las palabras. Empecemos con la morfología. La unidad mínima aquí es el morfema, que es la unidad mínima con significado. Y a partir de los morfemas se forman las palabras. Por varios procesos. Flexión, que añade género y número. Derivación, que crea palabras nuevas con afijos. Como prefijos y sufijos. Correcto. También está la composición, que une dos o más lexemas. Y la parasíntesis. Y de la forma pasamos a la función, la sintaxis. Empecemos con la frase nominal. La frase nominal, o FN, tiene como núcleo a un sustantivo o un pronombre. Su estructura es modificador directo, más núcleo, más modificador indirecto. El sustantivo, que es el núcleo, se clasifica en propios y comunes. Y el adjetivo es el que modifica el sustantivo. Y tiene grados: positivo, comparativo y superlativo. Y la contraparte, por supuesto, es la frase verbal. La frase verbal, la FV, funciona como predicado.
Puede ser atributiva, con verbos copulativos como ser, estar o parecer. O predicativa, con todos los demás verbos. El verbo es el núcleo, claro. Y sus formas no personales son los verboides, Infinitivo, participio y gerundio. esos mismos. Para cerrar esta sección, las categorías invariables y la oración. Las invariables son el adverbio, que modifica al verbo, adjetivo u otro adverbio. La preposición, que es un enlace. Y la conjunción, que es un nexo. Y la oración, pues se clasifica según la actitud del hablante, enunciativa, interrogativa, o según su complejidad. Simple, con un solo predicado, o compuesta, con dos o más. Exactamente. Ahora, las reglas formales de la escritura. Entramos al discurso escrito y empezamos con la puntuación. Vital conocer el uso de los signos, sobre todo la coma, la enumerativa, la vocativa, la elíptica, la hiperbática, la explicativa. El punto y coma que a veces se nos olvida. Se usa para enumeraciones complejas o para proposiciones yuxtapuestas, y los dos puntos también son fundamentales. Y un tema que siempre genera dudas. El uso de mayúsculas y minúsculas. A ver, las mayúsculas se usan en nombres propios, instituciones, festividades y periodos históricos. Es bastante directo. El problema viene con las minúsculas, creo yo. Sí, ahí hay errores comunes. Se usan minúsculas para los cargos, como el presidente. También para los puntos cardinales, las religiones, las lenguas, las monedas y los días y meses. Perfecto. Y con esto llegamos al último bloque, el que estudia el significado, la semántica. Y aquí volvemos al principio, de alguna forma. La unidad básica es el signo lingüístico. Que es biplánico. Tiene dos caras inseparables. El significado, que es el concepto, la idea, Y el significante, que es la imagen acústica, los sonidos. y sus características son clave. Es arbitrario, lineal, mutable e inmutable y doblemente articulado. Exacto. Hablemos de los tipos de significado y cómo lo interpretamos. Hay dos niveles. El denotativo, que es el significado objetivo, el de diccionario, Y el connotativo. que es el subjetivo o figurado. Y el significado preciso se determina por el contexto, las palabras que lo rodean y la situación, el entorno. Y para conectar ideas se usan la anáfora y la catáfora. La anáfora se refiere a algo ya dicho y la catáfora anticipa algo que se va a decir. Son mecanismos de cohesión. Para cerrar, esas relaciones entre palabras que a veces nos confunden. Es clave distinguirlas. La polisemia es un significante con varios significados relacionados, como banco. Sinonimia, diferentes significantes, mismo significado. Y la homonimia, que suenan igual pero tienen significados y orígenes distintos. El clásico vino de bebida y vino del verbo venir, Y la antonimia, que es la oposición de significados. que puede ser complementaria, propia o recíproca. Y las relaciones de inclusión. Hiperonimia e hiponimia, como flor y rosa. Y holonimia y meronimia, que es la relación todo-parte, como bicicleta y pedal. Y por último, la paronimia. Ah, la paronimia. Palabras de sonido y escritura parecidos pero significado distinto, como infligir e infringir. Un clásico para equivocarse. Y con eso hemos cubierto los puntos clave de todo el temario. Un panorama bastante completo para enfocar el estudio. Lo fascinante aquí es ver cómo todas estas reglas, desde el fonema más pequeño hasta la estructura de la oración, no son solo para un examen. Son las herramientas que usamos a diario para construir y descifrar la realidad. Es verdad. La pregunta para reflexionar es, ¿de qué manera el ser consciente de estas herramientas cambia la forma en que percibimos los mensajes que recibimos todos los días? Una excelente pregunta para quedarse pensando. Esperamos que este repaso detallado haya sido de gran ayuda. Agradecemos su atención y los invitamos a acompañarnos en próximos resúmenes para seguir preparándose. Hasta la próxima.